En esta ocasión vamos a hablar de la potencia eléctrica. La potencia se define como la corriente eléctrica, por ejemplo esta carga positiva, está fluyendo a través de cualquier aparato que tiene una diferencia de potencial. Y esta potencia es igual a multiplicar esta corriente por este voltaje. Esta potencia es una medida de cuánta energía consume un aparato de acuerdo a su voltaje. Como recordaremos, una corriente eléctrica son cargas fluyendo en una unidad de tiempo por cierta sección transversal. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente eléctrica que fluye a través del aparato, en este caso una estufa eléctrica, y lo que estamos o lo que podemos observar es que esta carga que fluye pues va a encontrar resistencia al flujo, ¿ok? Esta resistencia al flujo va a hacer que parte de la energía que tenga esta carga se transfiera a la resistencia de esta estufa. Como esta estufa está sometida a cierta diferencia de potencial en la conexión, pues tenemos que la potencia es cuánta energía se está convirtiendo en esta energía calorífica, en dejar al rojo vivo esta resistencia. Lo mismo podemos observar en un foco. Por aquí fluye una corriente eléctrica que encuentra cierta resistencia en el filamento de tungsteno. Parte de la energía cinética de las cargas van a transferirse a las moléculas de tungsteno y van a generar un aumento de energía cinética del mismo. Si yo calculo esa energía que está transfiriéndose por la diferencia de voltaje que se está aplicando para que avance esta carga, pues también obtengo la potencia. La potencia tiene unidades de amperes por volt, o lo que se denomina como el watt o vatio en español. Este watt es una medida de la carga que pasa energía eléctrica en joules por segundo. ¿Okay? Es una, digamos, es una tasa en el tiempo de cuánta energía se transmite a un aparato. No es lo mismo que el watt o el kilowatt hora que podemos observar en los recibos de luz. Si alguno de ustedes paga recibos o le ha tocado revisar un recibo de luz, van a ver que tiene como unidad el kilowatt hora. Y aquí les muestro un ejemplo. En este caso, el medidor dice que, bueno, ya ha llegado a una medición de 50.641 y la medición anterior fue de 49.808. Es decir, en total se consumieron 833 kilowatts hora. Okay. Pero no se refiere a la potencia de energía eléctrica que se suministró, porque como dijimos, el watt es una potencia, una tasa de consumo de energía o energía entre tiempo, joules por segundo. En cambio, el kilowatt hora o el watt hora que se cobra en los recibos de luz es energía, joules. ¿Cómo se convierte? Bueno, como podemos ver, esta H significa que en una hora se consumieron cierta cantidad de watts. Es decir, en una hora, por ejemplo, si hablo de un watt, estaríamos hablando de un watt cada hora. Pero un watt son un joules por segundo. Luego entonces, para que yo calcule nada más joules, necesito calcular por el tiempo. Es decir, un joule por segundo por 3600 segundos. Y esto hace que las unidades de segundos se cancelen y obtengamos nada más 3600 joules. Entonces,
un watt hora es lo mismo que 3600 joules. Por ejemplo, si quisiéramos convertir esta cantidad, tenemos 833 kilowatts por hora. Pero nosotros sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Y sabemos que un kilowatt son 1000 joules por segundo. ¿Okay? Entonces podemos ver cómo la H se cancela, los segundos se cancelan y también los kilowatts, y solo me queda la energía. Y en este caso, si hiciéramos la multiplicación, nos quedaría como 833 por 3600 por 1000. Y nos quedan 2, 4, 6, 8, 9. 2.3 por 10 a la 9 joules, que es lo que se consumió en este caso en este medidor. Para calcular esta resistencia, esta potencia, cuando hablo de resistores, ¿se acuerdan que son estos dispositivos que ayudan a controlar la cantidad de energía que pasa a través de ciertos dispositivos electrónicos? Al ser la resistencia tan grande, esta ecuación se puede transformar como voltaje al cuadrado entre la resistencia o como intensidad al cuadrado por la resistencia. Generalmente estas dos formas no se van a aplicar a cableados eléctricos, porque aquí la resistencia es muy baja, ¿ok? Sin embargo, nos da una idea de qué es lo que pasa cuando alguna vez han escuchado que una corriente eléctrica o una instalación, eléctrica se incendió, o que ocurrió un incendio por culpa de una instalación eléctrica. Bueno, lo que ocurre es que como generalmente no hay resistencias, la cantidad de energía que fluye aquí, pues no hay ningún problema, no tiene ningún problema para fluir. Sin embargo, si la intensidad de corriente se vuelve muy grande, puede ser por causa de un fallo en el transformador que eleve el voltaje de repente, ¿ok? La potencia va a crecer mucho. Y como nosotros podemos ver, si el voltaje crece y la resistencia es pequeña, o la intensidad crece con esa misma resistencia, esto aplica al cuadrado. Es decir, que el efecto de la potencia es cuadrático. Y lo que pasa es el efecto de la estufa eléctrica, que queda al rojo vivo, pero ahora imagínense en un cable eléctrico. Como ustedes saben, las resistencias generalmente son materiales basados en hierro, pero un cable eléctrico se basa en cobre. El cobre es mucho más dúctil y, digamos, frágil que el hierro. Luego entonces, al ser de cobre, este calentamiento provoca pues la fundición del material, y al fundirse el material pues funde todos los plásticos aislantes protectores que tengan, y eso es lo que provocan los incendios. Por ello es importante siempre utilizar como medidas de seguridad fusibles o pastillas. Estas pastillas también se conocen como breakers. Es decir, si hay una sobrecarga de voltaje o de intensidad en la línea eléctrica, por ejemplo, hay breakers que están diseñados para 20 amperes, 15 amperes, 45 amperes, dependiendo de la carga que uno espere consumir y cuál sería la intensidad máxima. ¿Okay? Y generalmente en instalaciones domésticas, 15 o 20 amperes es suficiente. Más allá estamos hablando de instalaciones industriales. Entonces, estas pastillas de seguridad se colocan al inicio de las instalaciones eléctricas, de manera que cuando se sobrepasan los niveles nominales de intensidad,
pues hay un mecanismo que se sobrecalienta y rompe el contacto. Recordemos que una vez que no haya contacto o que el circuito esté abierto, pues ya no hay conducción eléctrica. Los fusibles son una forma de seguridad bastante más antigua que generalmente trataban de laminillas de algún metal no muy resistente como aluminio o alguna aleación de este tipo. ¿Sí? Lo que ocurría es que cuando pasaba este aumento en la energía, estas resistencias o estas secciones más delgadas pues se rompían. Y al romperse, eh, pues interrumpían el flujo eléctrico. ¿Okay? Por eso es muy importante tener estos sistemas de seguridad en las, en las instalaciones domésticas y nunca utilizar diablitos. Un diablito lo que hace es sustituir un fusible por un alambre, generalmente algo grueso de cobre, pero este cobre pues tiene más resistencia que el aluminio. Si esto ocurre, puede ocurrir un incendio desde la caja de switch. Entonces es mejor evitarlo y utilizar los dispositivos de seguridad. Otra aplicación interesante de esta, bueno, de la electricidad es la existencia de los superconductores. Estos superconductores tratan de materiales cuya resistencia se hace prácticamente cero. Como la resistencia se hace prácticamente cero, pues la intensidad y el voltaje, recordemos que la intensidad necesita una cierta cantidad de potencial eléctrico o una diferencia de potencial eléctrico para, eh, para poder existir un flujo de cargas. ¿Ok? Si no existe este flujo o no existe esta resistencia, lo que ocurre es que no necesitamos el voltaje para que realmente la corriente pueda conducirse. Es como intentar patinar en hielo o intentar patinar en carretera. La resistencia que nos ofrece la carretera es mucho mayor y pues no podemos avanzar con unos patines de hielo. Sin embargo, esa resistencia disminuye mucho en las pistas de hielo y podemos patinar sin mayor problema. Es lo mismo, la corriente puede avanzar sin problema cuando la resistencia se hace nula. Para que esto ocurra, algunos materiales que presentan esta superconductividad deben estar enfriadas a temperaturas muy bajas, conocidas como temperaturas críticas. Por ejemplo, fíjense, el zinc puede ser superconductor por debajo de 0.88 Kelvin. Estamos hablando prácticamente del cero absoluto. Y al hablar del cero absoluto, pues también hablamos de que estas temperaturas prácticamente solo ocurren en el espacio. En condiciones de laboratorio, aunque se han logrado por milésimas o nanosegundos obtener estas temperaturas, es algo muy complicado y muy costoso. El aluminio presenta a 1.19 Kelvin y así vamos subiendo la temperatura con diversos materiales. Algunas aleaciones ya empiezan a aumentar de manera significativa la temperatura, sin embargo sigue siendo baja. El mejor ejemplo que vemos aquí, estamos hablando de 134 kelvins. Es decir, si a 273 kelvins es la temperatura de congelación del agua o la formación de hielo, imagínense, estamos en 174 todavía. Es decir, 273, estamos hablando de 4 para 13, 9, 3 para 7, 4, 1. Estamos hablando de 150 grados bajo cero. ¿Okay? O menos 150 grados centígrados. Es una temperatura realmente baja.
digamos, este campo es de amplia investigación actualmente porque se imaginan que lográramos un superconductor a temperaturas ambiente, es decir, podríamos aplicarlo en el tendido eléctrico, pero ya no tendríamos necesidad de estar usando transformadores de 15.000, 20.000, 50.000 volts que van bajando hasta 110 volts para tenerlo en la casa. Si pudiéramos tener un superconductor en nuestras instalaciones domésticas, prácticamente con un voltaje cero, podríamos tener todas las prestaciones que nos ofrece la corriente eléctrica. Bueno, eso es todo por el momento. Les voy a poner videos de ejemplos de algunas aplicaciones de esta ecuación y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.